Si ustedes les preguntan a los evangélicos que se han convertido en católicos, en primer lugar, la conversión ha sido un proceso usualmente o de una experiencia completamente sobrenatural. Realmente han tenido una ocasión delante de la iglesia, han tenido alguna ocasión en cualquier circunstancia en particular donde han tenido una epifanía, ¿no? Una revelación de Dios. Pero en la gran mayoría de los casos han sido como los de mi amigo y hermano Fernando Casanova, por ejemplo, donde él lo que hizo fue seguir su conciencia y su inteligencia, ¿no? Es decir, no ha sido una conversión emocional, y es más, en muchas ocasiones ha sido, desde el punto de vista emocional, extremadamente duro. Les cuento el caso de una jovencita que hace unos 4 años anunció que se volvía católica. Ella tenía un canal de YouTube evangélico muy popular porque era muy joven, bien parecida, pero además muy articulada y con mucho sentido del humor. Entonces tenía su página de apologética cristiana. No muy frecuentemente atacaba a los católicos porque, digamos, los cristianos que tienen respeto a sí mismos, que, digamos, valoran fundamentalmente su relación con Jesús, no suelen ser continuamente anticatólicos. Tienen importantes discrepancias con la Iglesia Católica, pero no son como esos que vemos nosotros de estas sectitas pues enanitas en nuestro mundo hispano, en los Estados Unidos o en América Latina, que son fundadas con buena intención, ¿no? Con buena intención por personas que quieren hacer bien, pero son tan insignificantes como sectas que no pueden sino definirse en base a estar en contra de la Iglesia Católica. Y en consecuencia pasan mucho más tiempo hablando en contra de la Iglesia Católica que anunciando a Jesucristo. Y claro, comienzan con los ídolos y especialmente con la Virgen María. Y efectivamente, esta jovencita, cuando anunció que se volvía católica, anunció que el obstáculo más duro había sido aceptar el papel que los católicos le dan a María. No porque nosotros idolatremos a María o porque le rindamos o que adoremos a la Virgen María como dicen los evangélicos, que no lo hacemos, sino para entender cuál es la posición católica que los evangélicos nunca describen bien. Siempre dicen, bueno, tienen una imagen, adoran y usan un par de citas bíblicas que son citas ultra recirculadas, y que una persona medianamente inteligente, si yo fuera evangélico, diría, oye, un momentito, existe la posibilidad de que haya un católico más inteligente que yo y que conozca más la Biblia que yo, y que sin embargo estas 4 citas bíblicas que le tiro en la cara, o 6, no solamente no le hacen cambiar la opinión, sino que tiene respuestas, como la Iglesia tiene a todos estos argumentos. Pero estos argumentos son inútiles, ¿por qué? Porque parten de una posición dogmática. La Iglesia Católica está mal porque adora a la Virgen María, punto. Ese es el punto de partida, no es el punto de llegada. Esto es lo que yo necesito decir porque dejé una vida de borracho, de mujeriego, etcétera, etcétera, y ahora estoy en mi iglesia y la Iglesia Católica no me decía nada cuando yo estaba, como si ser borracho y mujeriego es algo que la Iglesia Católica permite. ¿No? Y no solamente permite, sino que alienta, defiende, que eso está en los mandamientos de la Iglesia Católica. Es como si nosotros dijéramos que todos los líderes evangélicos, que son un montón, que han terminado robándose dinero, prostituyendo mujeres, etcétera, y que están en la cárcel en los Estados Unidos. ¿Por qué yo no hablo constantemente de ellos? Porque no son un buen ejemplo de los hermanos evangélicos que tratan de vivir su fe. Pero los evangélicos que utilizan estos argumentos, ese es su punto de partida. Y esta jovencita, en su canal de YouTube, obviamente pues perdió a todos sus seguidores, porque eran seguidores evangélicos. Algunos de ellos entraron a debatir con ella
Y de esos que entraron a debatir con ella, sobre todo con el tema de la Virgen María, como era de esperarse, algunos poquitos, pero algunos, finalmente se unieron a la Iglesia Católica. Y esta jovencita, yo la estuve siguiendo en Instagram, la sigo en Instagram, y de pronto desapareció. Y reapareció ahora ya como católica, creando una nueva base católica, ¿no? Y después de haber tenido un grupo muy importante de seguidores, entre seguidores evangélicos, ahora está construyendo poco a poco una base en inglés, y creo que le va a ir bien porque es totalmente genuina, sincera, es cómica, ¿no? No solo argumenta, digamos, con la razón, sino que sigue algunas canciones de moda que las utiliza para defender algunos principios o incluso para presentar, no siempre, digamos, buscando pelea, para presentar algunas de las cosas que enseña la Iglesia Católica o cosas que de la Iglesia Católica que son súper importantes para ella. Y ella dice que desapareció en parte porque cuando ella se convirtió al catolicismo, estaba sufriendo un episodio bipolar, ¿no? de estos extremos emocionales que llevan a la depresión y otras veces a la manía, ya sea, digamos, a la hiperactividad o a la irritabilidad, lo que sea, ¿no? Y entonces, cuando ella compartió eso en su canal, después de que había compartido de que era católica, los evangélicos se le tiraron encima de decir, por eso es que crees en la Virgen María, porque estás mal de la cabeza, porque eres bipolar, ¿no? Como si no hubieran evangélicos y católicos y otras personas que luchan con estos distintos problemas y que no son consecuencia de tener una mala fe o una buena fe, ¿no? Y donde la fe ayuda. Pero los católicos sabemos que hay una dimensión humana, psicológica, que tiene que ser tratada y bien tratada. Y existen muchísimos recursos, ¿no? Desde, digamos, farmacológicos hasta de tratamiento, de acompañamiento psicológico, de acompañamiento espiritual, que son muy buenos. Pero ella dice, a mí me atacaron y me dijeron, mira, tú simplemente pues, entraste en una depresión y esa depresión te sacó, te hizo abandonar a Jesucristo, a la verdadera iglesia protestante, y después, cuando entraste en tu fase maníaca, digamos así, cuando entraste en tu fase de ultraentusiasmo, el polo opuesto, ¿no? De ahí el nombre bipolar, entonces te trepaste a la Iglesia Católica y encontraste en la mentira, entre comillas, de la Virgen María, una tabla de salvación psicológica, y por eso es que ahora eres tal y cual. Miren, no voy a entrar a detallar cuán bajo es utilizar ese argumento frente a una persona, por más que alguien lo crea, ¿no? Por más que yo piense, por ejemplo, que algunos hermanos se han alejado de la fe por problemas psicológicos y por problemas psiquiátricos, lo peor que puedo hacer es decirle a esas personas, oye, porque tú eres loco, porque te has vuelto loco, porque tienes este problema, por eso es que has dejado la fe o has dejado tu compromiso cristiano o lo que sea. Porque no soluciona nada y porque es una enorme falta de caridad. O sea, no me interesa la salvación de esa persona, sino me interesa tener la razón, me interesa aplastarla. Y esto, ¿por qué menciono esta anécdota? Porque lo que quiero es demostrar que esta posición en contra de la Virgen María es una postura completamente irracional y es una postura en la que los católicos podemos tener todos los argumentos y los tenemos para hundir un barco, ¿no? Miren ustedes Catholic Answers, miren ustedes las páginas de apologética católica, miren ustedes los argumentos que están en las páginas de apologética de Así Prensa o de la Enciclopedia Católica, ¿no? Y van a ver que hay argumentos para hundir un barco de por qué no solamente es aceptable, por qué no es bíblicamente errado y por qué al contrario es la postura auténticamente cristiana la de aceptar el papel de la Santísima Virgen María que tiene la Iglesia Católica y que no es en nada parecido al de Jesucristo, salvo los parecidos que tiene cualquier criatura con el Salvador, ¿no?
por el hecho de que Jesucristo se haya hecho hombre. Y un hermano católico que había sido evangélico, que es uno de los mejores, uno de mis favoritos apologistas, decía que una vez, para probar el antimarianismo de los evangélicos y lo irracional que era, quiso cambiar de tema, ¿no? Ya, ok, tú no estás a favor de la Iglesia Católica, estás en contra de la Iglesia Católica con este tema de la Virgen María, pero vamos a un tema más fundamental, que supongo que te debe escandalizar más, que es que los católicos completamente desnaturalizan a Jesucristo. Y el protestante le dice, ¿cómo así? Nosotros decimos que Él está presente en ese pedacito de pan. Mira, tu Salvador, el que todo lo puede, Jesucristo, el único que basta para salvarse. Para los católicos está un pedacito de pan. Este hermano ya había decidido entrar a la iglesia, ¿no? Ya había pasado por todos los argumentos, porque justamente era un apologista evangélico, o sea que se conocía todos los argumentos. Y entonces él vio que los evangélicos, los apologistas se desconcertaban, pero decían, bueno, pero en el fondo es la centralidad de Jesucristo. Bueno, pero, o sea, si los católicos tienen razón, nosotros deberíamos caer de rodillas frente al Santísimo Sacramento. Caer, como dicho sea de paso, algunos católicos ni siquiera caen, ¿no? Pero deberíamos caer de rodillas, abrumados frente al misterio de la presencia real en la Eucaristía. Y si no es verdad, deberíamos hacerlo pomada, porque están distorsionando a Jesucristo, están afectando ya no a María, que María, muy bien, para nosotros es un personaje secundario y decimos que los católicos son mariólatras y etcétera, etcétera, ¿no? Sino que esa debería ser nuestra pelea, centrada en Jesucristo. Y estos protestantes no la veían. No, bueno, pero no, yo creo que cuando Jesucristo dijo, esta es mi carne, lo dijo como, yo soy la puerta, ¿no? Cuando dijo, yo soy la puerta, todos los que entran por otro lado son los ladrones, ¿no? Yo soy el buen pastor. O sea, no es que Jesucristo era pastor, tampoco era una puerta. En consecuencia, también ese lenguaje, a pesar de las circunstancias y de la parte que está en el Evangelio, también creen que es igualmente metafórico, entre comillas, ¿no? Entonces, esto les da una idea, pues, de la dificultad de creer, pues, en la honestidad del argumento. Porque si de verdad les preocupa que la Iglesia Católica enseñe mentiras, no se preocuparía tanto por la Virgen María y se preocuparía más por lo que decimos de Jesús, los católicos. ¿Por qué hago esto, hermanos, en vez de una vez más repetir los argumentos que ya en otros puntos de vista he repetido a lo largo de los años? Es para que no tengamos la frustración de tratar de discutir con personas que no están dispuestas a cambiar de opinión porque tienen un dogma no cristiano preconcebido en la cabeza contra la Virgen María. Y en consecuencia, que es bueno que los evangélicos sepan, especialmente los fanáticos antimarianos, es bueno que sepan que nosotros tenemos argumentos bíblicos por los cuales sus ideas primitivas contra la Virgen María no tienen sustento teológico, ni bíblico, ni lógico. Y en consecuencia que no vale la pena que discutan conmigo para tratarme de hacer cambiar de opinión. Pero eso es todo lo que vamos a lograr. El resto va a requerir de un acto de honestidad y de gracia muy grande. Y por eso a cada evangélico que escuchamos o cada evangélico que encontramos en nuestra vida personal y nos hablan en contra de la Santísima Virgen María, hay que encomendarlos de manera especial cuando rezamos el rosario. Y si no lo rezas, rézalo, hermanito. No te va a hacer mal. Todo lo contrario. Y una decena de cada uno de mis rosarios que tiene intenciones especiales, en una de esas decenas encomiendo siempre a los evangélicos, especialmente los muy ferozmente antimarianos. Porque esa posición que ellos tienen no es una posición bíblica. Porque si estuvieran abiertos a la Biblia y al Espíritu Santo, estarían abiertos al mismo Espíritu Santo que le anunció a la Santísima Virgen María lo que está en la Biblia, el que
darás a luz un hijo que le pondrás por nombre Jesús, y que en base a lo cual la Virgen Santísima asiente y consiente. Y luego el encuentro con su prima Isabel, que está en la Biblia. Y lo que dice la Virgen María está en la Biblia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Desde ahora me llamarán todas las generaciones bienaventuradas. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Se te escapó esa página? Te la rompieron. Para hacerte un descuento te tuvieron que sacar ese pasaje en Lucas. Entonces es simplemente para que entendamos que no es un argumento racional, no es un argumento bíblico, no es una discusión teológica, es simplemente un fanatismo que Dios puede curar por la intercesión de la Santísima Virgen María. Que tengas un buen día.